Home Office, ¿sí? Estamos vía Skype comunicados con Pablo Liotti, que es el gerente de marketing y comunicación del grupo Adecco. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo. Bueno, vos te llevaste el trabajo a casa, por lo que veo. Sin duda, no me queda otra De hecho, estás trabajando también en este momento junto con nosotros. en este momento. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿y cómo nos llevamos con el trabajo en casa los argentinos? ¿Qué han analizado ustedes? Bueno, primero que nada hay que recordar que ya un 44% de los argentinos venía trabajando de alguna mayor o menor medida con esa modalidad. Por lo tanto, hay un grupo de argentinos que no es ajeno a la modalidad de home office, pero sí hay un 56% que lamentablemente, un poco a la fuerza y dado el contexto, se tuvo que adaptar a esta nueva modalidad de trabajo que, bueno, básicamente no estaba preparado, ni la empresa tampoco en muchos casos estaba preparado en cuanto a procedimientos y formas, Ahí ¿no? estamos viendo justamente Entonces, una placa, mira Pablo, justamente para lo que decís vos, para el 56% trabajar en modalidad home office es totalmente nuevo, ¿no? Pero para otra porción exactamente, no. exactamente, exactamente. Bueno, entonces, nosotros relevamos, hicimos un relevamiento a más de 4.500 trabajadores argentinos, tomando en cuenta los principales centros urbanos del país para tener, digamos, un espectro a nivel nacional. Y en base a eso, ver cuáles son los beneficios que ven los Sí. argentinos y cuáles son las desventajas que están viendo en relación a la modalidad de home ¿Y, office. Bueno, y primero y cuánto, y principal, están, pero te voy preguntando, y están de dime. acuerdo la mayoría, la minoría con este método? Sí, la mayoría está de acuerdo con la modalidad de home office. Es algo que entienden que bajo el contexto que se está viviendo actualmente facilita mucho la tarea, por lo tanto fue plenamente aceptado, ¿no? Digamos, la mayoría está 100% de acuerdo con poder llevar ese trabajo a la casa. 9 de cada Obviamente 10. depende, 9 de cada 10 exactamente, Ah, mira. depende el rubro y depende obviamente la función. Obviamente hay circunstancias que lo hacen imposible, como son Claro. los trabajos industriales de planta y lo que es línea de producción, ahí obviamente es Y imposible, Pablo, pero todo te aquello pregunto, que se para puede así hacer. hacemos un picadito porque está interesante lo que vos decís, no quiero perderlo. Ahora, trabajar en casa es más tensionante, más relajado, ¿cómo es? ¿Tenés una estadística? Bueno, de la consulta que nosotros hicimos, esos más de 4.500 trabajadores, 6 de cada 10, o sea, un 60% nos dijo que se sentía muy relajado en la relación de trabajar desde su casa. Sí, Un 28%, para un 28% de los argentinos relevados, es exactamente lo mismo, trabajar en su casa, trabajar en la oficina, y un 11% sí nos comentó que es un poco más estresante. Obviamente hay que tomar en cuenta la realidad y el contexto de cada situación familiar y de cada hogar. No es lo mismo un home office que se hace solo, un home office que se hace en pareja y un home office que se hace en contexto familiar con más de un chico y cuando claro. son dos los que tienen el contexto de home office. Ahí quizás se complica un poco, Y ¿no? ustedes le preguntaron también cuánto tiempo creen que todo volverá a la normalidad. ¿Qué datos les arrojó? Exactamente, prácticamente un 38% nos dijo que eran más de entre 30 y 60 días, entendían como el lapso que iban a estar inmersos en la modalidad de home office por las medidas tomadas por el gobierno. Un 33% prácticamente habló de 15 a 30 días, Sí, un 25% más de 60 días, este es un claro. dato que es bastante llamativo, y sí un 3%, un número muy, muy bajo, menos de 15 días bajo la modalidad de home office, atento a las disposiciones del gobierno. Y cuántas horas le dedican al trabajo? Bueno, esto es un dato muy llamativo también porque hay un cierto mito, sobre todo por el lado de las empresas, que son las que a veces son más reticentes a otorgar la modalidad de home office como un beneficio, porque en definitiva muchos trabajadores lo perciben de esa forma, pero la realidad es que el reglamento que hicimos y lo que nos están comentando los trabajadores argentinos quiebra con ese mito, ¿no? Por un lado, el 42% de los encuestados nos dice que trabaja más horas de las que trabajaban en la oficina. Y un 40% que hace el horario que realizaba habitualmente en la oficina. Por lo tanto, estamos hablando casi de un 82% que trabaja entre las horas que tienen las oficinas hasta más horas.
Por lo claro. tanto, el trabajador sí trabaja más horas en la modalidad de home office. Bueno, y un 18% sí admitió que puede llegar a relajarse por las distracciones que tiene y no cumplir el horario de Y a trabajo. la vez también el tema de, a ver, porque esto te tienta, ¿no es cierto? Tener todo cerca. Estás El con trabajo más la importante, computadora, la sí, heladera, las abrir la galletitas, heladera. qué sé yo. Me imagino también eso, ¿no? El comer mientras estás laburando, cosa que no podés hacer mucho en el trabajo, salvo un cafecito o algo, pero en algunas empresas no te permiten. ¿Qué te dice respecto de la comida y el Exacto. trabajo en la casa? Complica. Bueno, en cuanto a lo que es comida y deporte, bueno, un 40% nos comentó que siguen sin una rutina deportiva, la trataron de adaptar, muchos de los que iban al gimnasio obviamente se ven imposibilitados en poder concurrir, por lo tanto trataron de adaptar esa rutina en su casa. Un 38% no lo hacía, ¿verdad? Claro, No está haciendo deporte. Entonces, bueno, para esa gente quizás es más sencillo poder desenvolverse en un home office cuando no estaba haciendo deporte. Y en lo que tiene que ver con comida, bueno, un 75% nos dijo que come más sano, el hecho de poder hoy por hoy estar haciéndose su comida diariamente lleva a que, bueno, pueden administrar nutricionalmente lo que están comiendo, porque recordemos que también este es un beneficio que destacaron muchos trabajadores, el hecho de ahorrar el gasto de comida que tenían, Claro. más el gasto de transporte, sí, hace que coman en su casa y bueno, y al poder diagramar el menú que llevan diariamente, lo claro. pueden hacer mucho más sano, mucho más saludable. Aunque un 22% nos dijo que, bueno, comen un poco más rápido quizás porque, bueno, ese gris entre la pausa del mediodía se torna más compleja estando en su casa, ¿no? Sí, y esto, Dependiendo obviamente el contexto familiar. Pablo, y esto también profundiza la vulnerabilidad, la ansiedad y todo esto. Hay un mito que se viene diciendo, es que desde la casa se trabaja menos. ¿Esto es así? ¿No es así? No, claramente nosotros lo que vimos es que el trabajador trabaja más en la Trabaja casa, más porque no se ¿no? desconecta. Bueno, hay varios motivos. Uno, hay que también situarnos en el contexto que estamos viviendo, donde Claro. muchísimos trabajadores tuvieron que a la fuerza adaptarse a una modalidad de trabajo como la de home office, lo cual no requirió ni de una capacitación previa por parte de la empresa, ni quizás procedimientos. Por lo Claro. tanto, estamos hablando de algo bastante prematuro. Podríamos decir que quizás entre esta semana y la próxima sí ya haya una adaptación plena, lamentablemente por el contexto que estamos viviendo. Ahora, sí en el relevamiento que nosotros hicimos, el 42% estaba realizando las horas de trabajo digamos, normales que realiza la oficina y se excedía y un 40% las respetaba. Por lo tanto, estamos hablando de que casi un 82% cumple ese horario o trabaja más, ¿no? Obviamente siempre con las comillas del contexto que estamos viviendo, que muchas veces para adaptarse hay cosas que han surgido urgentes y demás que, bueno, que han tenido que resolver, mucho fuera del horario de trabajo. Por ejemplo, los días de feriado de la semana pasada, muchos trabajadores nos comentaron que sí habían trabajado porque, bueno, o contestaron un mail o se pusieron al día y quizás eso fue el excedente de horarios que estamos manejando. Claro, claro. Pablo, y con respecto a la comodidad, digo, la gente se despierta, se saca el pijama, se cambia para poder trabajar. No sé, por ejemplo, en mi caso yo me levanto, me baño, me cambio. Es como que tengo una rutina ya hecha. Después quizás a la tarde me pongo el shortcito de fútbol, pero digo, para... Y sale ¿sí? a patear pelota Y en salgo el a patear living. pelota, pero digo, ¿hay gente que sigue con el pijama puesto Bueno, sí, hay gente que se queda con el pijama puesto. todo el Nosotros día? hicimos un Dice, relevamiento. Claro, hicimos un relevamiento. Un 68% apenas se levanta, sí hace una rutina de cambiarse de ropa, pero quizás no la ropa que lleva a trabajar, pero una Claro. ropa cómoda, ¿no? Claro. Entonces, como que hace ese clic entre salgo de la cama y voy a trabajar, ¿no? Aunque sea de repente caminar un pasillo. Después, un 18% sí nos dijo que permanecía con la misma ropa con la que había dormido, digamos, es algo que también es lógico que se maneje, y un 14%, o sea, un mínimo, pero interesante, que sí hacen la rutina como si fueran a trabajar, que se ponen otra ropa, que Claro. tratan de estar muchas veces presentables, porque hay que recordar, la modalidad de videoconferencias, salas virtuales y ese tipo de cosas también hace que uno esté visible Claro. frente a otros en reuniones y demás, por lo tanto, bueno, también esperan estar presentables, ¿no?
Tal cual. Yo soy de ese 14%. Dicen, no, es que dicen que te tenés que levantar y cambiarte la ropa de dormir. Es una cuestión psicológica inclusive Sí, también. vos lo ¿no es decías el cierto? otro día. Lo Si no estás contábamos tan el cansado viernes. todo el día, es como que No, Como es que es otra, es como cambiar tu estado de ánimo y Sí. pasar a otro estadio del día, ¿no? Claro. Eso es lo que dicen muchas veces, que eso de quedarte todo el día con la ropa que dormís, ya sea en pijama, ya sea en camisón, ya sea Sí. lo que sea, es contraproducente, digamos, porque te Te ves agarra así. como la modorra también. Sí, Claro. y no te levanta el ánimo. ¿Qué sé yo? Dicen algunos, ¿no es cierto? No, sé no, si sí lo puede sabés. ser, puede ser. Bueno, Pablo, y vos normalmente, ¿cuántas horas trabajás por día? Bueno. En jornada normal. No, en jornada normal estoy trabajando 9 a 10 horas, ¿Y más o ahora? menos, ¿no? Y ahora estoy tratando de respetar ese horario. Lo que tengo es que, bueno, la semana pasada fue una semana crítica por el contexto que estábamos viviendo y la anterior también. Sí, Por lo tanto, quizás había o surgían temas fuera del horario, pero claro. bueno, un poco por mi función y también atento a la situación que se está viviendo, uno estaba conectado y bueno, trataba de resolver algunas cosas, Bien. algunos temas concretos. También digamos, el tener una continuidad con el equipo de trabajo hace que quizás dediques dentro del horario normal a cosas que podés manejar con el equipo y cosas que podés hacer en forma individual, las manejes fuera del horario para no molestarlos y bueno, y poder resolverlos. Bien. Pablo, te mandamos un abrazo, la verdad muy interesante, porque en tiempos de pandemia también este tipo de cosas ayudan para entendernos más y además, como ejemplo, para aquellos que lo hacen o no lo hacen, saber cómo manejarse en la casa. En esto de trabajar en Tal casa cual. y los que lo rodean inclusive también respetando los tiempos, respetando los tiempos de todo. Bueno, Pablo, un abrazo grande, gracias. Un abrazo a ustedes. Exacto. Gracias.